Crecí en una casa en medio de la nada prácticamente. Esta casa fue construida a finales de 1800. Estoy casi seguro que en algún punto fue una granja lechera, pero eso es irrelevante. Lo importante aquí es que en esa casa tuve muchas experiencias raras, que no puedo explicar y que pensé en compartir en este canal. Para empezar, si contamos el sótano y el ático como pisos, la casa tendría 4 niveles. Sótano, planta principal con sala y comedor, planta superior con habitaciones y una oficina, y finalmente, el ático. Mi primer encuentro con lo paranormal ocurrió cuando tenía 16. Recuerdo que mis padres estaban fuera de la ciudad. Mis 2 hermanos estaban abajo y yo estaba en la oficina del piso de arriba. Tenía que bajar por algo, y para ello tenía que pasar frente al dormitorio de mis padres, que estaba justo en el descansillo. La puerta estaba cerrada, y en cuanto bajé el pie en el primer escalón, escuché una voz femenina agitada susurrar: «Ayúdame», desde dentro del cuarto. Instintivamente retrocedí, abrí la puerta de golpe pensando que era alguno de mis hermanos haciéndose el gracioso, pero no había nadie. También he tenido a 3 personas distintas decirme que han visto un fantasma muy similar en diferentes partes de la casa. Las 3 personas me lo contaron por separado, sin conocerse ellas entre sí, así que no hay forma de que se hubieran puesto de acuerdo antes, lo cual hace la situación mucho más inquietante. La primera persona fue una amiga llamada Kaya. Obviamente por seguridad este nombre está cambiado. Quien dijo que en más de una ocasión había visto el fantasma de una mujer andando por la casa. Incluso llegó a verla fuera de la casa. Decía que tenía el cabello castaño hasta los hombros, algo entre ondulado y lacio, piel sumamente blanca y que llevaba un vestido morado parecido al que utilizó Nicole Kidman en la película de Los Otros. Mi excuñada, Hannah, que también es un nombre falso, dijo que había visto a la misma mujer un par de veces, especialmente en el ático. Dio exactamente la misma descripción: el cabello, el vestido, el color y el hecho de que la presencia se sentía dulce. Luego está Savannah. Ella y yo estábamos pasando el rato con su sobrina Lana, cuando se hizo tarde y tenía que llevarlas a casa. Savannah entró primero, cruzó el pequeño porche cerrado y quedó paralizada justo antes de abrir la puerta que daba al comedor. Le pregunté qué ocurría. Ella volteó hacia mí con miedo en los ojos y me susurró: «Acabo de verla». Le pregunté de qué hablaba y me dijo que había visto a la misma mujer que Kaya y Hannah me habían descrito, excepto que en esta versión no se veía dulce, ni humana. La mujer que Savannah describió tenía una expresión tan furiosa que parecía capaz de matar a alguien. Dijo que la piel de la mitad de su cara estaba ausente, dejando solo un cráneo, y que el fantasma cruzaba el comedor camino hacia el sótano. Pensé que lo estaba inventando y entré, solo para ver cómo la manija de la puerta del sótano vibraba sola, como si alguien estuviera intentando abrirla desde dentro. Como se imaginarán, tomé todas mis cosas deprisa, las llaves del auto, y llevé a Savannah y a Lana a su casa, y yo no volví a la mía por esa noche. Crecí en Ohio en los años 70. Mi mejor amigo de la infancia, José, y yo pasábamos todo el tiempo que podíamos al aire libre. José vivía en una granja que colindaba con un bosque enorme, y mis padres me dejaban pasar ahí desde la mañana. Nos metíamos en el bosque todo el fin de semana y solo salíamos para ir a la escuela. Nos encantaba fingir que éramos pioneros. Construíamos refugios con ramas, troncos, también algunas trampas para cazar conejos.
Practicábamos hacer fuego con palos, ya saben, todo un paquete completo. Cuando entramos a la preparatoria, se nos metió la idea de hacer una cuenta conmigo. Para quienes no lo sepan, esta es una película que salió a mediados de los 80s, basada justamente en una historia de Stephen King. Y curiosamente, esta no es una película de terror. Es una película sobre la amistad, sobre dos niños caminando por las vías del tren. Entonces, esa fue nuestra idea. La idea era caminar por las vías del tren en el campo. Pero, así como en la película, en lugar de buscar un cadáver, nos encontraríamos con puentes geniales para pescar y acamparíamos cerca de las vías. Sabíamos que esto era peligroso, que muy probablemente estaríamos invadiendo propiedad privada. Pero éramos adolescentes y la rebeldía corría por nosotros. Nos divertimos muchísimo. Encontramos ríos hermosos, descubrimos puentes a los que nadie iba. Pescamos, nos escondimos de los trenes. En las noches, acampábamos en el bosque justo cerca de las vías, haciendo pequeñas fogatas escondidas. Nunca pasó nada malo. Fue idílico, de hecho. Nos gustó tanto que lo hicimos varias veces y jamás tuvimos un problema. Después de la preparatoria, y como suele ser la vida, José y yo tomamos caminos distintos. Nos fuimos de casa, pero siempre mantuvimos el contacto y tratábamos de organizar visitas para vernos de vez en cuando en nuestro pueblo natal. Un verano, a mediados de los 90, coincidió que ambos estaríamos en la ciudad por 2 semanas. Durante el día hacíamos cosas con nuestras familias y en la noche nos reuníamos para tomar algo en un bar o sentarnos afuera de nuestra casa, alrededor de una fogata a recordar viejos tiempos. Una de esas noches terminamos hablando de nuestros viajes al estilo de Cuenta conmigo. Y pues bueno, la nostalgia y la cerveza son una combinación bastante letal. Muy pronto decidimos tomar un día, viernes de la siguiente semana. La idea era caminar por las vías, acampar una noche y volver a casa el día siguiente. Así transcurrió esa semana. Sumamente lento, pero lleno de emoción, como si aún fuésemos adolescentes. Así, se llegó el día y empezamos desde muy temprano. Mi esposa nos dejó en el mismo lugar que siempre habíamos iniciado nuestras excursiones, José y yo, justo afuera de nuestro pueblo. A mi esposa esta aventura le pareció una locura absoluta y se encargó de repetirlo varias veces. Cuando se fue, José sugirió que en lugar de tomar la ruta de siempre, siguiéramos pero en la dirección opuesta. Ya saben, solo por la aventura. Conocíamos muy bien el terreno, teníamos un mapa, así que dijimos, pues, ¿qué demonios? Y arrancamos. El día transcurrió muy bien. Fue divertido y un poco triste, pero en el buen sentido. Nos encontramos un puente, nos sentamos en el borde y fumamos un porro, para luego continuar. Esta vez no llevamos cañas para pescar, pero sí llevábamos comida enlatada y otras cosas. Antes de que se nos oscureciera por completo, elegimos un lugar para acampar. Era un área boscosa, muy espesa, con árboles a ambos lados de las vías del tren, como si estuviéramos dentro de un túnel. En esta ocasión llevamos hamacas pequeñas para dormir, pero antes de montarlas, decidimos hacer un pequeño reconocimiento del perímetro. Eso era algo que también solíamos hacer en aquellos tiempos. Caminábamos un poco alrededor para asegurarnos de que no estuviéramos acampando, sin saberlo, en el patio de alguien del otro lado de la colina. Caminamos unos 50 a 70 metros hacia el bosque, subiendo una inclinación leve. Imaginamos que si desde arriba no veíamos nada estaríamos bien. Pero, al llegar a la cima, vimos al fondo un edificio viejo, quizás a otros 200 metros dentro del bosque.
Apenas se alcanzaba a distinguir la estructura. Nos quedamos viendo, pensando qué hacer. Asumimos que tal vez era una cabaña para procesar jarabe de maple o algo así, porque no parecía haber un camino que llevara hasta ahí. Desde donde estábamos, no se veía a nadie dentro. Todo estaba en silencio, sin movimiento, sin luces. Decidimos acercarnos un poco más para asegurarnos. Bajamos la colina lentamente y, mientras nos aproximábamos, vimos que eso no era una cabaña. Era una iglesia muy vieja. Parecía que en cualquier momento podría derrumbarse por su madera podrida. Parecía abandonada desde hace años. Era un edificio bajo, hundido, con tablones de madera casi negros por el musgo y la humedad. La cruz, insólitamente, seguía en lo alto, aunque también un poco ennegrecida. Ninguna ventana tenía vidrio y no había puertas, solo los marcos abiertos. Nos acercamos lo suficiente para mirar dentro. Había filas de banco y una sección elevada en el frente para que el predicador se colocara. No nos atrevimos a entrar del todo. No queríamos. Sentíamos que, en el momento en que pusiéramos un pie dentro, algo terrible pasaría. Era como ver la boca de un monstruo abierta, esperando a que su presa cayera por su propia estupidez. Fuera de eso, no había señales de nadie. No había huellas, ni senderos, ni un camino visible. Era genuinamente una iglesia abandonada en el medio del bosque. José y yo tomamos la decisión de irnos de inmediato y regresamos hacia la colina, al lugar que habíamos elegido para acampar. Tener aquella colina entre nosotros y la iglesia nos tranquilizó un poco, aunque seguíamos un poco inquietos. Pensamos que era solo la incomodidad natural de encontrar una iglesia en el medio del bosque. Además, ya estaba oscureciendo, así que decidimos montar las hamacas, dormir y seguir en la mañana. Cayó la noche y mientras estábamos acostados, conversando, empezamos a escuchar algo en la dirección a la iglesia. Nuestra conversación fue algo así. Hey, ¿escuchas eso? ¿Qué carajos es? Suena como gente cantando. Y sí, aquello sonaba exactamente como un tipo de canto. Ambos nos deslizamos de las hamacas y nos agachamos, esforzándonos para oír más. Escuchamos durante 1 o 2 minutos y el canto continuó, pero afortunadamente no parecía acercarse. Finalmente decidimos volver a subir la colina para ver si podíamos localizar de dónde venía el sonido. Aún podíamos movernos muy silenciosamente entre los árboles, como en los viejos tiempos. Esto ya era algo instintivo para nosotros. La luna apenas iluminaba, pero era lo suficiente como para no estrellarte contra un árbol. Aún así, casi todo era oscuridad absoluta. Decidimos no utilizar nuestras linternas mientras subíamos lentamente, y no dijimos ni una sola palabra. Al llegar a la cima vimos la luz a lo lejos. Venía de aquella iglesia. El canto venía desde dentro. José y yo juntamos las cabezas y tuvimos una conversación susurrada que en esencia era: ¿puedes creer esta mierda? La luz parecía de velas porque fluctuaba. Y aunque tratamos de distinguir qué estaban cantando, no pudimos entender nada. Sonaba como algún tipo de música, pero en otro idioma. Nos quedamos un buen rato observando, intentando ver quién estaba ahí, pero solo veíamos sombras ocasionales. No teníamos intención de acercarnos más por obvias razones,
Nos separaba aproximadamente la distancia de un campo de fútbol y así queríamos mantenerlo. El canto continuó un rato más hasta que se detuvo. Después de eso, una voz masculina, muy profunda, retumbó en el bosque y comenzó a recitar. Ya estaba lo bastante asustado, pero esa voz me heló la sangre. Sonaba como esos predicadores del Antiguo Testamento que salen en las películas, pero otra vez, esta persona parecía hablar un idioma distinto, por lo que ni José ni yo entendimos una sola palabra. Eventualmente, la voz masculina decía algo y luego un grupo de voces contestaba cantando. Esto duró un buen rato y todos rompieron en un lamento largo y sostenido que comenzó a subir de volumen poco a poco. Se volvió tan fuerte y tan perturbador que me cubrí los oídos y entonces se detuvo. En este punto estuve a punto de decir, vámonos de aquí, José, cuando José me agarró del hombro y susurró, están saliendo. Estábamos lo bastante lejos como para no distinguir sus caras o detalles, pero lo que sí vimos fue una fila de figuras que salió por la puerta abierta, todas tomadas de la mano en una sola fila. Algunas de ellas llevaban linternas en las manos. Comenzaron a cantar otra vez y la luz de las linternas empezó a moverse en la dirección de nosotros hacia la colina. Corrimos colina abajo hasta nuestro campamento. Tomábamos apenas lo que pudimos de nuestras cosas y huimos hacia las vías del tren. Ya en ellas, corrimos de vuelta en la dirección de la que habíamos venido. Después de algunos minutos nos detuvimos y miramos hacia atrás. Vimos luces bajando la colina. Se movían de forma errática como si quienes las llevaran las estuvieran agitando por correr. Seguimos corriendo por tramos y caminando tan rápido como podíamos. Eventualmente, dejamos de ver las luces y llegamos a una carretera. Sin embargo, sonidos de pasos, de ramas quebrándose, hojas siendo aplastadas, podían seguir escuchándose viniendo del bosque. Según nuestro mapa, había un pequeño pueblo a unos 15 minutos por ahí, así que caminamos hasta llegar a una gasolinera abierta 24 horas, de donde llamamos a mi esposa para que fuera por nosotros. Mi esposa y otros amigos pensaron que solo eran adolescentes intentando asustar a alguien. Pero yo escuché esas voces y te juro que para nada sonaban como adolescentes. No sé quiénes serían aquellas personas, pero definitivamente fue lo más inquietante que me ha pasado en un bosque. Bien dicen en otro canal de aquí que todas las historias de fantasmas comienzan con un final triste. Y esta última historia de esta noche, desafortunadamente, también es una de esas. Esto ocurrió cuando tenía 9 años, allá del 2009. Había invitado a mis amigos de la escuela a una pijamada. La pasamos increíble. Comimos pizza, jugamos un montón el PlayStation 2, Need for Speed, Dragon Ball Z Tenkaichi 3 y dejamos hecha un desastre la sala. Lo típico que hacen los niños en una noche así. Cuando se terminó la pseudo fiesta, nos fuimos a mi cuarto. Pusimos 4 colchones inflables entre mi cama y la cama de mi hermano. Conversamos un rato de revistas de juegos, autos, anime, hasta que, uno por uno, fueron cayendo dormidos. Al final, yo fui el último en seguir despierto. Para matar el tiempo, estuve leyendo un cómic de Batman, que mi madre me había traído apenas hace unos días, bajo una luz tenue de la lámpara de mi escritorio. Cuando terminé de leer, apagué la luz. Me di la vuelta en la silla de escritorio, y fue entonces cuando vi una silueta oscura de un hombre adulto agachado frente a mí.
Una figura delgada, con lo que parecía ser un sombrero vaquero. Veía la sombra en la pared, y al principio pensé que podría ser una figura formada por la humedad de la casa o algo así, pero luego vi cómo extendía el brazo hacia donde dormía uno de mis amigos, Nico. Quise salir corriendo, pero sentí que si me movía, aquella sombra vendría hacia mí, así que permanecí quieto. Vi el brazo moverse como si estuviera acariciando el cabello a Nico y de pronto, en esa misma posición en la que estaba, la sombra se desvaneció como si hubiera implosionado lentamente. Me levanté rápidamente hacia mi cama. Me quedé despierto durante horas pensando que si me dormía o intentaba salir del cuarto, la sombra me atacaría. Al final, mi cuerpo ya no tenía más adrenalina para sostenerme y terminé rindiéndome al cansancio y me quedé dormido. A la mañana siguiente, mis amigos me despertaron. Mi mamá había preparado desayuno para todos. Lo primero que hice al abrir los ojos fue ver hacia la pared, pero no había nada, ni una sola mancha. Bajando las escaleras, le pregunté a mis papás si habían subido a ver si ya estábamos dormidos. Ambos dijeron que no. Les conté lo que había pasado, pero me miraron como si lo estuviera inventando. Recuerdo muy bien aquella mañana. Era una mañana muy fría. Estábamos pasando por un frente frío muy brutal. Bajamos todos a la sala y comenzamos a jugar al primer Lego de Star Wars, mientras tomábamos chocolate caliente y desayunábamos cereal. Justo estábamos al nivel de las carreras de pods y, si alguna vez alguien jugó este juego, sabrán que era absurdamente difícil para hacer un Lego de esa época. Básicamente, íbamos pasando el control entre todos intentando superarlo. Después de un rato, yo les conté lo que había pasado, sobre todo a Nico. Él me dijo que sí había sentido algo rozarlo en la noche, que justamente había despertado a medias, en ese momento en que no sabes si sueñas o estás despierto. Pero al final, simplemente se volvió a dormir. Fue en ese momento cuando mi mamá le dijo a Nico que tendría que irse más temprano porque su mamá estaba por llegar. Le pregunté a mi mamá por qué Nico tenía que irse tan pronto y me dijo que luego me explicaría. Una vez que Nico se había ido, más tarde, también el resto de mis amigos volvía a preguntar. Entonces, fue donde mi mamá me dijo que el abuelo de Nico había fallecido la noche anterior. Las noches siguientes no volvió a pasar nada en mi cuarto. Yo dormía alerta por si aparecía de nuevo, pero no sucedió. Pasé los días pensando en aquello, y con los años, mientras seguí juntándome con Nico y los demás, me di cuenta de que lo que viví esa noche, aunque haya sido muy aterrador para un niño de 9 años, ahora siendo un joven adulto, volteo a ver esa experiencia y puedo darme cuenta de que eso también fue algo muy tierno. Quizás lo que vi fue producto de mi imaginación, una sombra que se formó en el cuarto por algún juego de luz y las ramas de los árboles afuera, o tal vez, solo tal vez, lo que presencié aquella noche fue la triste y amorosa despedida de un abuelito hacia su nieto. Gracias por leerme.